Bienvenidos de regreso. Continuamos en Punto y Contrapunto. Con una mayoría morenista avasallante, los partidos de oposición no la tienen fácil. Menos si primero tienen que resolver sus disputas internas, recuperarse de la derrota y ponerse de acuerdo para conformar un frente opositor. Veamos el contexto. Los partidos políticos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no han logrado conformar un frente común en la Cámara de Diputados. En 3 meses, los legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, además de 2 independientes, solo han conseguido aprobar una de sus iniciativas. Con una mayoría de 256 curules, los diputados de Morena tienen la presidencia de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, pero no alcanzan la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales. En conjunto, el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y 2 independientes suman 175 diputados. La segunda fuerza en la Cámara Baja es Acción Nacional, cuyo coordinador, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, prometió que su tarea sería contener los desplantes propios de una dictadura, mientras que el coordinador del PRI, René Juárez, llamó a ejemplo los diputados del PAN han protestado con pancartas desde la tribuna de San Lázaro. Los legisladores de Morena y de los partidos opositores se han confrontado durante la discusión de iniciativas polémicas como la creación de la Guardia Nacional, la conformación de la Fiscalía General y el Plan de Coordinación Estatal con delegados designados por el presidente, iniciativas que han avanzado en ambas cámaras del Congreso. Analistas consideran que los 3 principales partidos opositores están hundidos en disputas internas que no les permiten organizar una oposición efectiva. En total, los legisladores de oposición han presentado 337 iniciativas durante la actual legislatura, casi el doble que Morena. Sin embargo, solo ha sido aprobada la iniciativa de la diputada de Movimiento Ciudadano Marta Tagle para ampliar las tareas de la Secretaría de Gobernación contra los feminicidios. Esta semana, los coordinadores del PAN y el PRI llamaron a conformar un bloque contra la derogación de la reforma educativa enviada por el presidente López Obrador. Punto y contrapunto. Y en la mesa de discusión continuó con Celeste Asensio, diputada federal por Morena, con Ruth Salinas, diputada federal por Movimiento Ciudadano, Norma Güell, diputada federal por el PRI, y Felipe Fernando Macías, diputado federal por el PAN. Felipe, vamos a empezar contigo, ¿no? Tú estás en un grupo parlamentario que es la principal oposición, al menos en términos numéricos, que tiene hoy el gobierno de Morena. Y sin embargo hay voces que dicen que la oposición está desaparecida. ¿Es así? ¿Cómo se está viviendo desde dentro? No, yo creo que hemos levantado la voz y hemos tratado de dejar muy claro, de diferenciarnos respecto a las maneras de hacer política. Si bien en el PAN queremos que le vaya bien al país, antes que otra cosa. Queremos que sea una administración próspera, pero en este sentido no podemos tolerar una frase que se dice muchísimo. Si le va bien al presidente, le va bien al país. Creemos que es al revés. Si le va bien al país, le va bien al presidente. Porque bajo la primer primicia, Fer, entonces cualquier ocurrencia, cualquier decisión que se le ocurra a una persona, entonces va a ser justificada en aras del interés nacional y no debe de ser así. Y sobre todo porque tenemos que dejar constancia de lo que no se está haciendo bien, precisamente porque queremos fortalecer a que le vaya bien al país en 6 años. Una muy puntual, por ejemplo, habla el presidente de que todo lo va a solucionar con vías de la corrupción, combatiendo la corrupción, pero no vemos pruebas tangibles de ello. Uno, que no le entró a modificar el 102 constitucional para que no tuviéramos un fiscal carnal, y hoy Morena va a tener su fiscal carnal. Ya ofreció el perdón a los corruptos de las administraciones anteriores. Esos son de los temas de los que, más allá de cualquier ideología partidista, tenemos que sentar precedente de que no se están haciendo bien las cosas. Y temas tan sensibles para lo que lo eligieron, que es la educación, por ejemplo, pues hoy con la reforma, por ejemplo, que se está presentando, le está afectando el derecho a una educación de calidad de niñas, niños y adolescentes. Retirar la evaluación docente es un atentado contra el futuro de este país. Son esos tipos de cosas que el PAN estamos dejando constancia, y creo que podemos encontrar también convergencia con las demás fuerzas opositoras, que sean causas, más allá de partidos políticos, que sean causas, y también dispuestos a sumarnos a la mayoría cuando sean temas que realmente sea para beneficio del país. Ahora, Norma Güell, se estaba diciendo Norma Güell, una disculpa. La oposición no puede proponer nada, no puede pasar nada si no se pone de acuerdo. ¿Qué tanto realmente están logrando los distintos partidos hacer una oposición común dentro de las cámaras? Bueno, hemos estado en pláticas con las diferentes fracciones parlamentarias, pero sí comentarte que el PRI estamos con el afán de coadyuvar al nuevo gobierno, nos interesa que le vaya bien al gobierno y no se trata nada más de oponerse por oponerse. Sí seremos a una oposición responsable, pero también una oposición crítica, como lo comentaba Felipe. Estaremos señalando también en el PRI todas estas cosas que vemos mal. Lo que a mí sí me gustaría preguntar a mi compañera de Morena es en qué momento Morena se va a convertir ya en gobierno. ¿Cuándo van a dejar ese papel de oposición que a la fecha la seguimos viendo en tribuna y en todos los movimientos que están haciendo? A ver, pues ahora sí que por alusiones personales, Celeste.
Creo que nos convertimos en gobierno desde 2015, cuando obtuvimos diputados en la Cámara, y a partir del 1 de julio asumimos nuestra responsabilidad también como parte del gobierno en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, así como en el Ejecutivo Federal. Entonces, Lo que a mí sí me gustaría ver, no nada más que se asuman como gobierno, sino que también lo parezcan, porque lo seguimos viendo con mantitas, lo seguimos viendo con pancartas, y en lugar de proponer, siguen criticando y se siguen comportando como una oposición. Creo que no les ha caído el 20, como se los decía anteriormente, de que ya son gobierno y que nos representan, no nada más a los que votaron por Morena, sino que nos representan a todos los mexicanos, independientemente si somos del PAN, de MC, del PRI, del PT o de donde tengamos afinidad. ¿Sienten oposición en la Cámara? ¿Cómo se está viviendo? Hay muchas críticas de que se está viviendo en realidad un mayoriteo por parte de Morena. ¿Es esto lo que está sucediendo? Me parece muy curioso cómo anteriormente Morena era la única oposición en la Cámara. Ahora son 5 partidos políticos que van en contra de Morena y aún así no logran sus objetivos, que han sido los que estaban y digamos, siempre tenemos que hablar de historia y del pasado, quieran o no, porque eso nos habla de un presente y hacia dónde vamos en el futuro. Entonces allí estamos hablando de que estos partidos políticos construyeron una historia en la que, reitero nuevamente, por primera vez en la historia de México tenemos una votación como la que obtuvimos 2018, y ellos niegan esta mayoría, que negar esta mayoría en la Cámara, en cualquiera de las dos, es como negar que el pueblo de México está viendo una realidad y que quieren transformar esta realidad. Ahora sí hay todos ya quieren su lugar. A ver, digo, Ruth, lo último que los demás institutos políticos tenemos y las demás bancadas es negar la mayoría. De hecho, respetamos y asumimos a la mayoría, por eso les estamos exigiendo que lo hagan con responsabilidad, como lo hemos hecho siempre los demás grupos parlamentarios. Si alguien ha sido respetuoso, si alguien ha sabido respetar una mayoría, es Movimiento Ciudadano. Cuando Movimiento Ciudadano inicia y dice, aquí están mis 28 votos para poder aportar y abonar para eliminar el fuero, los temas y banderas que Movimiento siempre había tenido, es cuando más manda un mensaje de respeto. Pero ¿por qué hoy tenemos que ser una oposición visible, sin duda alguna, por todos los atropellos que ocurren? Más de 300 iniciativas, los demás grupos parlamentarios, para que solo una haya sido aprobada. El tema está dentro del Congreso. Y lo pregunto también a la compañera de Morena, porque lamentablemente es lo que está ocurriendo. Ni siquiera permiten el debate. Se les dijo, viene mal la ley de remuneraciones por un simple tema. En lugar de Instituto Nacional, venía IFE, en lugar del instituto que hoy tenemos. No lo quisieron cambiar, no quieren cambiar puntos, no quieren cambiar comas, por una razón. No leen los acuerdos, no leen las iniciativas, no se informan. Para estar todos los días en Cámara de Diputados, realmente necesitas estar trabajando todos los días. No tenemos horario, no vemos a nuestra familia los fines de semana. Un buen legislador se está documentando todo el tiempo porque no somos todólogos. Lamentablemente, por eso decimos, dejen de ver el pasado, porque ¿cuáles son los argumentos de Morena? PRI, tú robaste, PAN, tú robaste. Bueno, ya solamente falta decir, si tú robaste, ¿por qué yo no voy a robar? Y al doble y al triple. Esa es la irresponsabilidad. Nomás antes de que Ruth se acabe todo el bloque. Adelante. Lo que sí no estoy de acuerdo en lo que comenta Celeste, con mucho respeto, la mayoría que se creó en la Cámara de Diputados fue ficticia, porque Morena no llegó con 256 diputados, llegó con 180, y hubo un burdo trasvase de PT, PES y el Verde, que recordamos que fue a cambio de que en el Senado le concedieran su licencia a Manuel Velasco, que por cierto es de las incongruencias de Morena, que se alía con la mafia del poder del Verde para hacer un pacto. Entonces llega con una mayoría ficticia, es decir, los ciudadanos no eligieron una mayoría en Cámara de Diputados de Morena. Fue muy superior el porcentaje que obtiene Andrés Manuel López Obrador al porcentaje que obtienen los diputados de Morena, y es como con toda ilegalidad y de manera burda, Morena se hace de esta mayoría absoluta, que creo que es un atropello a la voluntad ciudadana. Y en lo que sí secunda Ruth es que la ley de remuneraciones que hoy está en suspenso es precisamente porque esa mayoría absoluta no dejó que se le moviera ni un sola coma por parte
de la oposición, íbamos a favor en lo general, solamente queríamos fortalecer la iniciativa, mejorarla, no lo dejaron y ya llegó a la Suprema Corte, se la tumbaron por mal hecha. Eso es lo que pasa por la mayoría cuando tiene contrapesos, hacen cosas mal. Ahora, digamos, quitando a los diputados del Verde, finalmente la gente sí sabía que el PT, el PES y Morena iban en coalición, ¿no? Digamos, no hay ningún sorprendido en que ahora estén haciendo coalición. Sin en la embargo, Cámara. con diferentes ideologías. Y sin embargo, Y ahí están los del haciendo PT su- se salieron, Claro. y la mitad se sale y se va a Morena. Y ahora yo quisiera preguntarle a la compañera, si no nos gusta debatir, entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Y también hablas tú de elecciones ficticias, entonces me pregunto cómo No, llegaron todos los agradezco. anteriores Es más, a la... Comento, hoy por la mañana tuvimos toma de protestas de los próximos presidentes municipales en el Estado de México. Salimos corriendo para llegar acá. ¿Por qué? Agradecemos, gracias Fer, por ser estos espacios donde podemos hablar estos temas. Porque Entonces en no digan tribuna, que No, pero ahí sí me permite, ojo, Celeste, lo este programa importante- no es lo mismo que el Congreso Vamos. y la Sí, tribuna permíteme más hablar grande a nivel nacional. Norma, por favor. Tú lo acabas de decir hace unos momentos, los legisladores somos los representantes del pueblo. Lo que es absurdo es subir únicamente a defender cosas tan incongruentes por defender a una persona. No estamos para defender al presidente, estamos para defender a todos los mexicanos. Por eso, insisto, que ojalá a Morena ya les caiga el 20, que estamos Por representando eso, a los mí me hubiese mexicanos. gustado que desde hace muchos años que ustedes han estado en el poder, lo hubieran hecho. Y que no tuviéramos que esperar a que llegara Morena y toda la coalición de Juntos Haremos Historia para que finalmente lo estemos realizando. Ahora quiero comentarles que justamente durante mi periodo de campaña, y pese a que fui plurinominal, tengo un lema que apliqué, que es es ahora y somos nosotros. Entonces yo considero que algo que comentaban muy cierto, que es que somos una generación, independientemente de las edades, que tenemos que hacer un cambio y que más allá de los partidos políticos y que aunque ustedes siempre su argumento sea que estamos respaldando a una sola persona, no. Estamos respaldando al pueblo de México, que fue algo que ustedes Ojalá, no hicieron Celeste, anteriormente. en la Bueno, siguiente campaña. vamos a continuar discutiendo en el siguiente bloque. Por lo pronto vamos a hacer una pausa. Al regresar del corte, en Palacio Nacional se refuerza la seguridad en torno al presidente. Con esto y más regresamos aquí en Punto y Contrapunto. Y se está sonando pausa.